Botón de más hojas, si queremos, si hacemos clic con el botón derecho encima, como veis, podemos también añadir hoja, eliminarlas, cambiar el nombre, ¿no? Si queremos nombrarla de determinada manera, voy a llamarla prueba, por ejemplo. ¿Veis? Ya tiene ese nombre, incluso le puedo definir un código de pestaña o un color de pestaña, ¿vale? Para distinguirla del resto y poder acceder a ella de una forma más rápida. Bueno, también se puede mover, se pueden copiar, copiarlas en una nueva hoja o copiarlas a un nuevo documento. Y para moverlas, pues entre ellas hago clic, arrastro, ¿veis? Y le cambio la posición en cualquier momento. En cuanto yo, si la quiero eliminar, selecciono, elimino y ya está. En el otro lado, lo que tenemos es, bueno, esto es la barra la barra de estado, perdón, aquí por ejemplo, veis, si yo hago doble clic, me cambia, me pone introducir, si yo salgo fuera me pone listo. Bueno, que sepáis que si a veces estamos dentro de alguna casilla introduciendo texto, hay algunas funciones que se sombrean, ¿vale? Que no me deja utilizarlas en ese momento, pero bueno, luego sí que puedo volver a acceder a ellas. Como decía, en el otro lado de la barra de estado encontramos, pues bueno, la vista en la que estamos trabajando. La vista como si fuera la vista de impresión. Aquí vemos cómo va a quedar esos documentos. ¿Veis? Aquí las hojas. Vemos cuando tengamos varias hojas cómo se van a imprimir. ¿De acuerdo? Cuando tengamos... Esto es una misma hoja que lo que hace es que te divide la hoja que estamos viendo aquí, ¿vale? Como en bloques, que cada bloque se va a imprimir dentro de un folio. Y cuando nos toque en el temario los temas de cómo imprimir, bueno, pues veremos cómo se ajusta la impresión de las hojas Nextel para que todo el contenido nos entre, ¿veis? Dentro de este hueco de aquí. Fijaros, desde la A hasta la G y desde el número 1 hasta el 48 de fila, ¿vale? El resto, cuando nos pasemos, pues vamos a ir a la siguiente, ¿vale? A la siguiente y así sucesivamente. La otra vista, vista salto de línea. Bueno, aquí no vemos nada porque es una hoja vacía, pero si tuviéramos saltos de línea, bueno, pues los podríamos ver aquí. Bueno, pues visto esto, podemos seguir continuar viendo en este caso cómo se introducen o qué tipos, qué tenemos que hacer para introducir los datos dentro de lo que son las celdas, ¿vale? Pero antes de nada tenemos que conocer una serie de tips que son importantes a la hora de trabajar con una hoja de cálculo. Son sobre todo formas de selección. Fijaros que para seleccionar una fila o una columna completa, simplemente poniéndome ¿veis? En lo que es el título de la fila o de la columna, ya se selecciona automáticamente. Si yo quiero coger varias, pincho y arrastro, ¿vale? De esa forma voy seleccionando. Si queremos seleccionar que sean discontinuas, bueno, pues simplemente tendré que marcar el control, ¿veis? Y voy añadiendo selecciones a la selección que tenía hecha. Si trabajáis con Mac, es pulsando la tecla CMD. Para seleccionar una hoja completa, fijaros qué sencillo. Hacemos clic en esta esquina de aquí. Para seleccionar varias hojas a la vez, bueno, pues marcando aquí con la tecla control pulsada, pasaremos a la otra hoja, ¿vale? Y marcaremos todo. De esta forma ya tendría dos hojas completas seleccionadas, ¿de acuerdo? Y para cancelar cualquier selección, simplemente con hacer clic, ya esas selecciones desaparecen. Haciendo clic fuera de las selecciones, estas desaparecen. Bueno, ya hemos trabajado con las hojas, hemos visto que podemos añadir más hojas, podemos cambiarles el nombre. Si os fijáis, por defecto el nombre que aparece siempre hoja 1, hoja 2, en este caso la 3, como ya la he borrado, me parece la 4, ¿vale? Pero suelen ser consecutivos. A ver, en cuanto a operaciones de edición de las columnas, que sepáis que tanto las filas como las columnas se les pueden cambiar las dimensiones. ¿De qué forma? Bueno, me voy a ir a esos bordes, ¿no? A esas uniones entre las columnas y las filas. Haciendo clic y arrastrando puedo modificar tanto el tamaño de las filas como el tamaño de las columnas. Se puede hacer también de una manera más ajustada, ¿vale? Para ello siempre tenemos que irnos a la función formato de celdas. Desde formato de celdas, bueno, nos encontramos una serie de opciones.
Bueno, para cambiarlo de una forma más específica, podemos irnos a formato. ¿Veis? Tenemos filas o tenemos, por ejemplo, también la opción autoajustar, ¿vale? Siempre habiendo seleccionado previamente esas filas o esas columnas. ¿Vale? ¿Veis? Voy a formato, por ejemplo, voy a filas, autoajustar, formato columnas, autoajustar, ¿vale? Bueno, pues se autoajustan al tamaño general del documento, pero que también puedo, como estaba diciendo, lo podemos definir a través de una cifra numérica, ¿vale? Si le doy ancho de columna, digo, bueno, pues quiero que todas las columnas midan 12, ¿vale? Pues todas las columnas se ponen en tamaño 12, aunque no tenga seleccionado. Si ahora quiero que todas las filas midan 12, igual, me voy a alto y digo todas las filas que midan 12, ¿vale? En este caso me afecta, como tenía una marca aquí, me ha afectado a la selección. Bueno, pues si no queremos seleccionar, lo mejor es seleccionar toda la hoja, me voy a formato, defino el tamaño de las filas, defino el tamaño de las columnas, ¿vale? Vamos a darle un tamaño, por ejemplo, de 16, ¿vale? Y todas se ponen en tamaño 16, o vamos a darle un tamaño de 20 para que veáis un poco más gruesas, ¿vale? Y así se modifica totalmente el tamaño de las filas y de las columnas. En Excel es muy importante que controléis mucho el tema de copiar y pegar y demás. Bueno, aquí es muy sencillo. Para copiar y pegar, podemos hacerlo de varias formas. O bien hacemos el típico control C, control V con el teclado, o bien pulso la opción copiar y pegar, ¿vale? Como veis, hace lo mismo. O bien, si por ejemplo quiero copiar seguido, ¿no? Que continuo, bueno, pues buscaría con el ratón en el borde del indicador de celda activa esa mano y pinchando, ¿veis? La puedo mover y la puedo cambiar de sitio, en este caso para mover. O cortándola, pulsando las tijeritas y pegándola. O ya sabéis, control X o CMDX, control V o CMDV, dependiendo de vuestro sistema operativo, ¿vale? Esto nos vale tanto para formatos, si yo pego, si yo hago algo aquí y le pongo, por ejemplo, en negrita, lo copio y lo pego en otra casilla, ¿vale? Fijaros que me aparece una opción con las opciones de pegado. Fijaros qué gran variedad de opciones que nos da. Pegar el contenido, pegar normal, solo las fórmulas y el formato, mantener el formato de origen, que no tenga bordes, que se mantenga el ancho de la columna de origen, etcétera, pegar valores. Bueno, como veis, muchísimas opciones de pegado que os recomiendo que las probéis, ¿vale? Otra de las funciones que tiene súper chulas Excel son las opciones de autocompletar. Autocompletar porque nos ayudan a completar nuestras hojas de cálculo de manera rápida y sencilla. De entre ellas podemos hablar de tres diferentes. Por un lado tenemos el autorrelleno, ¿vale? El autorrelleno es cuando yo selecciono una casilla, ¿veis ese cuadradito que aparece en la esquina inferior derecha de la casilla? Que si yo me sitúo encima con el ratón cambia. Bueno, pues si yo hago clic, puedo arrastrar, ¿vale? Y lo que hago en este caso, es copiar el contenido de arriba a abajo. Es autorrellenar. Pero me da, como veis, más opciones. De entre ellas, por ejemplo, rellenar serie, para que te rellene la serie, una serie continua. Rellenar solo con el formato. En este caso me lo rellena con el formato negrita, la fuente calibre y el tamaño 12. Rellenar sin formato y relleno rápido, ¿vale? Bueno, pues diferentes opciones. Yo en este caso vendría muy bien, por ejemplo, rellenar una serie. ¿Qué ocurre? Que las series, si son lógicas, como puede ser los días de la semana, si yo escribo lunes y utilizo el autorrelleno, como veis, me completa la serie, ¿vale? Y la puedo ir estirando todo lo que yo quiera. Igual que si fuera con los meses del año. Si yo pongo el mes enero o febrero o marzo, el que sea, y arrastro, ¿veis? Me completa lo que es la serie. Y en cualquier momento, ¿veis? Puedo arrastrar y me va completando la serie, en este caso de los meses. ¿Vale? Eso en cuanto al autorrelleno. Existe otra función que es el autocompletar. El autocompletar es cuando estamos añadiendo datos que se van repitiendo dentro de una misma columna
él me va a dar opciones para poder seleccionar, para poder escribir más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí escrito enero y bajo a la casilla de abajo y empiezo a escribir enero, ¿vale? Con que pulse la E, fijaros que ya me da la opción enero. Pulsando intro, se acoplaría. Pero si quiero poner, por ejemplo, estuve en vez de enero, bueno, pues en el momento que sigo tecleando, ya esa sugerencia desaparece. ¿De acuerdo? Vale,